Si decimos Guillermo Arturo Prieto, quizás muchas personas no sepan de quién estamos hablando. Pero este hombre dejó una huella notable en la televisión colombiana y en la forma en la que muchos ven el mundo y sus propias vidas. Pirri, como le conocen hace ya muchos años en Colombia y otras partes del mundo, fue la sensación de la televisión en las noches. Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Con la tribuna sur del Estadio Nemesio Camacho El Campín de fondo, hogar de la Guardia Roja, empezamos esta segunda parte de nuestro especial sobre las barras. Este capítulo se llama 90 minutos de una tragedia. Efecto Pirri, como se llamaba el programa, comenzaba con un saludo de introducción al tema de la investigación. Normalmente estaba en un punto conocido de la ciudad o con las luces de los edificios, desde un punto alto de fondo. Algunos de sus reportajes eran sobre las profundas cloacas del poder y la violencia en Colombia. Otras sobre tradiciones insólitas del mundo. Buenas noches, bienvenidos al Mundo según Pirri. En mi mano sostengo un garfio de acero quirúrgico, el mismo material con el que se hacen los instrumentos de cirugía. Si lo presiono contra la yema de mi dedo, inmediatamente siento un dolor agudo porque el garfio se encuentra bastante afilado. Un elemento como este es el que usan algunos fanáticos religiosos en la India para atravesar su cuerpo por varias partes y luego dejarse colgar. Eran miles de personas las que cada semana esperaban con ansias el programa de Pirri los domingos. Su trabajo, en más de una ocasión, puso a hablar al país de historias ocultas o extraordinarias, pero también desató fuertes tormentas en los círculos del poder. Inclusive en un programa que hice de los hijos de Uribe, me apoyaron, pues digamos, no me obligaron a que se diera, sino me preguntaron y yo dije, pues es que si ellos me piden una rectificación, yo no tengo nada que rectificar. Y jodieron hasta que una aclaración, y la aclaración no tenía ni que ver con el tema. Pues bueno, si quieren que aclare eso, bueno, lo aclaro. Y la aclaración la hice haciendo énfasis en lo que había denunciado. En un país donde ejercer el periodismo con valentía y responsabilidad muchas veces se paga con la vida, Pirri se arriesgó a llevar estas historias hasta sus últimas consecuencias, hasta que un día golpeó a su puerta otra de los grandes males para investigadores y periodistas de Colombia y el mundo: la censura. Lo que nosotros sospechábamos era que Mauricio Liscano, que era presidente del Congreso, había hablado directamente con los dueños del canal, porque nosotros lo estábamos investigando. Y ni siquiera logramos terminar la investigación. O sea, no sabemos si en la investigación hubiera terminado en que el tipo fuera culpable o no fuera culpable, pero de pronto el tipo empezó a llamarme y quería hablar conmigo Yo le decía, no, doctor, es que yo lo estoy investigando, yo no puedo hablar con usted. Yo le voy a mandar a un periodista para que usted hable con él y le dé su punto de vista. Y en medio de esas conversaciones, de pronto un día me llaman a presidencia y me dicen que no, que ya no necesitaban mi programa, cosa que era muy extraña. Uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión colombiana llegaba a su fin. Esa decisión no solo dejó a muchos televidentes y seguidores de Pirri con la incertidumbre sobre lo que ocurrió, sino que en su vida personal abrió un abismo con el que todavía está lidiando. Sin embargo, también fue la gran oportunidad para dedicarle tiempo a otra de sus grandes pasiones: la conservación de las especies y el cuidado del planeta. En esta conversación nos adentramos en la vida de Pirri y su enorme trabajo por los ecosistemas de Colombia y otros rincones del mundo. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Así como muchos niños sueñan con ser astronautas, futbolistas o grandes cantantes, Pirri en su infancia soñaba con convertirse en explorador. Mi abuela fue como la puerta a interesarme por estos temas porque ella siempre me hacía ver revistas de animales, las revistas de National Geographic de la época. Nos sentábamos a ver el programa de Jacques Cousteau y pues es una infancia en Tunja hace casi medio siglo, cuando había muy poco de dónde sacar información. Ahora lo que hay es un exceso de información. En esa época lo que había era una sed de información porque pues televisión eran 2 canales nada más, no funcionaban todo el día, no había FM en la radio, solo había una emisora. Entonces como que la fuente de información y la influencia para mí estaba en la biblioteca de mi abuela. Ver el mundo a través de las páginas de revistas o las imágenes increíbles que transmitía la televisión abrió en Pirri un mundo de sueños. La historia, los animales y los paisajes
quedaron impresos en su alma desde muy chico, gracias a su abuela. Entonces me regalaron una colección de libros, que inclusive la rescaté hace poco, que se llama Mi Libro Encantado, que eran 10 libros que iban del 1 al 10, y el 1 era casi que canciones del cuna, y el 10 era ya sobre historias de como la conquista del Polo Sur, o como la llegada del primer hombre al Everest, como con ilustraciones y como resumido, como para niños. Entonces terminaba uno leyendo desde los griegos hasta la batalla de las Termópilas. Yo sé desde que era niño qué es, ¿no? La gente ahora sabe por la película esa de 300, que en realidad salió de un cómic. O sobre los vikingos, o qué es el Valhalla, quién era Beowulf, todo ese tipo de cosas, por esos libritos. Digamos como que de ahí vienen mis influencias que me hicieron empezar a soñar con viajar, con la aventura, y para mí en la aventura estaba implícito la naturaleza. Vivía con su abuela y prácticamente fue ella quien lo formó, porque como ocurre en tantos hogares, sus papás trabajaban con intensidad para sostener sus vidas. Pues era mi mamá la que estaba ahí, tanto para darle amor a uno como para castigarlo, ¿no? Porque pues además mi pobre madre entonces era trabaje todo el día, y encima pues yo no es que fuera un angelito. Mi mamá me veía lo inquieto, veía que yo necesitaba hacer cosas, y ella trataba en medio de sus privaciones de, digamos, por ejemplo, ella me metió a un curso de natación, y se lo agradezco toda la vida, porque uno de Tunja, y yo ahora que soy buzo y hago freediving, pues todo empezó allá en la piscina donde mi mamá me puso, y me pudo tener como 2 meses, y ya después no le alcanzó la plata y le tocó sacarme. Después me metió a artes marciales porque íbamos pasando por una academia, y yo vi, me entré y me vio la cara de enloquecido, y me tuvo en la academia de artes marciales hasta donde pudo. Después me metió a un club de patinaje hasta donde pudo, y me compró los patines. Yo recuerdo que era muy raro que le dieran algo a uno si no era el cumpleaños y la Navidad, y un día llegó con los patines, y después los patines se volvieron en mi vida algo súper importante. Yo patinaba muchísimo, ya no lo hago porque tengo una lesión en la espalda, pero yo viajaba a Europa, y cada vez que viajaba a Europa me llevaba los patines. Sin embargo, la relación con su papá fue tormentosa. Yo definitivamente no era como el hijo que él esperaba tener. Mi papá quería un doctor. Ese era el aspiracional en su vida, porque él no pudo estudiar Derecho, y mi papá nadie nunca le enseñó cómo expresar sus sentimientos, entonces tampoco sabía cómo expresarlos conmigo. Esa incapacidad para expresar los sentimientos, desde la frustración hasta el orgullo, degradó su relación con él y lo persiguió durante buena parte de su vida. Y no era algo exclusivo de su papá. Como les pasaba a tantos en aquella época, su relación con los hijos se construía casi que exclusivamente a través del dinero. También en la educación, rapidito me quitaron todos los sueños, porque uno entra al colegio y lo primero que le dicen es que uno dice que quiere ser un explorador o un astronauta, aunque sea un eloclo, que sea pendejo, ¿no? Esas cosas, y que piensen una cosa, sé lo que tiene que ser es esto, o lo que tiene que ser lo otro, y en la época era ser médico. Pero para poder ser médico tendría que pasar en la nacional, porque mi papá no tenía cómo pagarme otra universidad. Y obviamente no pasé, o sea, son muy pocos cupos, se presenta demasiada gente, y yo no me lo estaba tomando muy en serio. Un tío le dijo, no, pues métalo a medicina veterinaria, que pues no es humana, pero pues también es doctor, más o menos. Y obviamente era costoso, pero no era tan costosa como la carrera de medicina en una universidad privada. Entonces yo no peinaba ya, no decía nada, porque pues mi papá siempre me contestaba con no sea pendejo, eso no se puede, esas cosas. Entonces uno podía tener sus sueños, pero no se los decía al papá. Y lo que yo soñaba pues tampoco me parecía posible, y con esa crianza que le dieron a uno, yo en realidad terminé saliendo del colegio, y mis sueños eran conseguir un trabajito y que pudiera comprar algún día una casita y un carrito. Esos eran mis sueños en realidad. En esa época de transición dejó Tunja, su pueblo natal, para irse a Bogotá. Llegar a la ciudad, en medio del frenesí de los carros, la vida, la inseguridad y tantísima gente, hizo que Pirri madurara quizás de forma precoz. Tenía 16 años y llegó a vivir en una residencia de mala muerte, donde convivió con artistas, estudiantes y personajes de dudosa reputación. Y yo no podía, digamos, por ejemplo, ir a mi papá a decirle, no, pues es que este tipo está súper raro, yo creo que me va a robar. O sea, era peligroso casi. Sí, era peligroso. A pesar de que eran estudiantes. Porque como eran tan baratas, entonces algunos éramos estudiantes, había personas ahí rarísimas también. Pero digamos que también el hecho de estar solo, tomar mis propias decisiones, y que no tuviera a mi papá encima diciéndome,
y empezar a descubrir el mundo a través de esta ciudad, que al fin y al cabo era una metrópoli, entre comillas, pues eso me abrió muchísimo más la mente y pues ya fue una transición en la vida drástica. Pero como ocurre tantas veces, en medio de las carencias y las crisis personales, Pirri descubrió un mundo que marcaría el rumbo de su vida hasta la actualidad. Descubrí entonces los deportes de riesgo, descubrí la escalada, básicamente lo primero, y empecé a explorar ese camino de las experiencias, ¿no? De las sensaciones, que siempre me atrajo mucho, ¿no? Siempre a mí muchas de las cosas que yo hago es una imagen que veo y me imagino la sensación que debe estar sintiendo la persona en la imagen y se me mete en la cabeza hacerlo. Así fue el bungee, yo traje las primeras cuerdas de bungee a Colombia, así fue el paracaidismo, así fue el volcán en el que me metí hace 2 años. Todo empezó con una imagen de alguien que al ver la imagen lo primero que se me vino a la cabeza no fue ni qué miedo ni qué tal, sino eso tiene que ser increíble, yo quiero sentir eso. Aquella era una forma distinta de relacionarse con el mundo que lo rodeaba, un camino nuevo de descubrir a través de las sensaciones, el mundo y la naturaleza que desde niño lo apasionaron. Puede que no fuera una expedición gigantesca como las de Jacques Cousteau, que veía con su abuela a través de la televisión, pero sí lo acercó por primera vez a elementos del mundo desconocidos para su cuerpo y su mente. Empecé a encontrarme con un nicho que estaba totalmente virgen, podríamos decir, que era ese, el de la aventura y los deportes de riesgo. Pero claro, hacerlo no era económico. En esa época tenía uno el cuero bastante duro y digamos, sin ser muy dramático, varias veces durante todos esos años de universidad de los que siguieron, pues hubo que aguantar hambre. Hubo que pasar días con una sola comida, o hubo días que... O sea, literal aguantar hambre. Sí, pues porque o era eso, o no podías comprar la cuerda con la que querías hacer el experimento ¿no? De cierta manera, también lo atrajo a mostrarles a más personas lo increíble de este mundo desconocido en nuestro rincón del planeta. Divulgar sus experiencias y el conocimiento que venía construyendo a través de plataformas como revistas y televisión, empezó a germinar dentro de Pirri como una semilla poderosa. Ayudó a fundar una revista donde hablaba de escalada deportiva, paracaidismo y muchas otras disciplinas que con el paso de los años se hicieron más populares. Y aunque se chocó con los problemas de tantos medios pequeños y medianos, que se resumen en la mayoría de ocasiones en falta de financiamiento para sostener su operación, sí logró conseguir contactos para perseguir su sueño de divulgar el conocimiento. Eso me abrió las puertas para que me dieran unos chances en Cromos y también en la revista Shock con Isabela Santo Domingo. Y finalmente después con la revista Shock empecé regalándoles mis artículos porque yo les decía a todo el mundo, mire, es que los deportes de riesgo, que la aventura, que esto es el futuro, y todo el mundo decía, sí. Yo le había dicho a Juan Esteban San Pedro alguna vez, que era un director de televisión, el mismo cuento de los deportes de riesgo, y el man, no, yo sentí como que no me paró muchas bolas, pero 2 años después de pronto me llama de la nada y me dice, voy a hacer un programa que es un magazine por las noches, que es a las 10:30 de lunes a viernes, como a las 11:30 era, que eso era cuando estaban haciendo los canales privados. Y le puedo dar 10 minutos el martes y 10 minutos el jueves, y le pago esto, que era en realidad poquito, pero para lo que yo ganaba en la vida era una fortuna y yo no la podía creer, y bueno, y ahí empezó. De esa manera llegó Pirri a la televisión, la plataforma que le dio fama en toda Colombia e incluso en otros países de la región. Poco a poco, su espacio de 10 minutos para hablar de deportes extremos se convirtió en una franja de crónicas del tema, empezó a salir en noticias y se sintió listo para dar un paso trascendental en su vida. Pues ya pedí un espacio para un programa propio y me lo dieron y empecé los sábados por la noche a las 11 de la noche, que eso no, el rating era muy bajito, pero el programa era muy novedoso, era algo que nadie nunca había visto, tenía un formato que nunca nadie había... yo trataba de hacer lo que yo admiraba en otros canales de televisión y en producciones de afuera o en documentales. Y siento como que siempre iba 2 pasos adelante en tecnología con el canal. Entonces, ellos les parecía que era imposible ir a hacer una nota en una montaña nevada, porque ¿cómo vamos a subir al camarógrafo y al sonidista y al que carga la casetera? Pues yo rápidamente me di cuenta que ya se conseguían cámaras con la calidad de video mínima que exigía la televisión, que mi primera cámara la tengo ahí, y entonces ya era yo solo con una cámara que me podía ir y yo me metí al cráter del volcán Nevado del Ruiz con Piki, uno de los de la expedición al Everest.
estábamos locos, o sea, yo le dije, camine y lléveme a la cumbre y subimos y no había nadie, y pusimos una cuerda y nos metimos dentro del cráter, o sea, nos habían podido matar los gases, en fin, muchísimas cosas, pero entonces empecé a darme cuenta de lo que podía hacer, y además de que era muy divertido de hacer y era toda una aventura. Entonces, obvio, ese entusiasmo y todo ese espacio vacío que nos dejaban me dio mucha ventaja, y entonces nunca tuve competencia. Hice deporte y aventura, Travel and Adventure, como por unos 7 años, 8 años. Y después un día me dio un ataque de conciencia y me pareció que tener un micrófono y una cámara, como me decía Juan Esteban, no era un privilegio sino una responsabilidad, y empecé a hacer periodismo de denuncia. Y eso ya fue otra etapa de mi vida. Perseguir los hechos, desenmarañar las tramas en un país que no se cansa de arrojar escándalos de políticos, empresarios y civiles, lo llenó no solo de forma profesional, sino también personal. Entonces ya cuando empezamos éramos 3 personas haciendo un programa, eso trabajábamos 14, 15 horas porque era el primer chance que nos daban. Cuando finalmente me echaron, yo tenía un equipo de 22 personas, entre investigadores, editores, productores. Podíamos darnos el lujo de estar haciendo 4 o 5 historias al tiempo. Una historia que la hacíamos en un mes y otra que sabíamos que íbamos a durar 3 años haciéndola. Hicimos historias de 3 años, de 2 años, verdaderos documentales. Y el programa terminó siendo nominado al Premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Documental. No ganamos, pero fue la primera vez que un colombiano era nominado a eso. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia desde 1977 han sido asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo. Eso habla sobre el riesgo inminente de ejercer aquí esa profesión. Con el tiempo, Pirri lo vivió en carne propia. Cuando empiezas a hacer periodismo de investigación, casi que lo primero que te encuentras es la corrupción y la guerra. Entonces, pues obvio al corrupto no le gusta que le hurguen sus cosas. Con el tiempo me vine a dar cuenta que en realidad les importa muy poco si tú les haces una caricatura o si les dices, es que ese es un pícaro, es que ese no sé qué. Mientras no les estés dañando el negocio, ellos tranquilos. Cuando haces una investigación que se mete en algo donde ya pueden quedar en evidencia, ir a la cárcel o perder dinero, entonces es donde se empiezan a poner violentos contigo. Primero vinieron las intimidaciones judiciales, amenazas de interponer acciones por injuria y calumnia, pero después llegaron las amenazas contra su vida, y Pirri tuvo que abandonar el país. Me fui, volví, cuando volví me tenían un esquema de seguridad, mi vida cambió ya un poco harto, porque entonces era andar con escoltas todo el día, todavía tengo, eso le hace perder a uno mucho su privacidad, lo aísla, bueno, pero bueno, ni modo, pues es lo que era. Y fueron apareciendo enemigos nuevos cada vez, después eran los paras, después eran los que estaban en Ralito, después hasta unas amenazas de las FARC que eran como veladas, pero también ahí. Y hasta el sol de hoy sigo con los escoltas, aunque ya casi ni opino, pues. Al regresar, con los ánimos renovados para contar nuevas historias, pudo volver a vincularse al canal de televisión que le abrió las puertas. Yo acabo de regresar del sabático y ellos fueron los que me llamaron a decirme, queremos que vuelvas ya, porque teníamos ese acuerdo, que si yo volvía del sabático a televisión, que ellos eran la primera opción. Y de pronto, no, te necesitamos ya, ¿qué personas necesitas? Ya no eran 22 sino 25, me traje periodistas de otros programas, armamos un tinglado grandísimo, empezamos las primeras investigaciones, ya teníamos como 10 en curso, y ya el programa iba a salir, digamos, en 8 días. Ya estábamos haciendo el cabezote de presentación y todo. Y de pronto me llaman a presidencia un día y me dicen, no, que ya no, que es que la parrilla estaba bien así, cuando esa era la razón por la que me habían llamado, porque la parrilla estaba re mal y el rating estaba re pésimo. Y pues nuestra sospecha siempre fue que Lizcano presionó, y como estaba en juego lo del impuesto al azúcar y a las gaseosas, y Lizcano era el presidente del Congreso, nuestras sospechas eran que eso iba por ahí. Pero pues eso nunca se pudo comprobar, eso no hay un documento, inclusive la Corte lo investigó, y pues si eso hubiera sido así no hubieran dejado huellas, eso se arregla tomándose un whisky entre 2 personas. Entonces no puedo decir que fue eso, esas fueron nuestras sospechas, pero ahí terminó mi carrera, y después de 3 meses de crisis empecé a darme cuenta que en realidad la vida me estaba dando una oportunidad. Como cuenta, el golpe no pudo encajarlo de la mejor manera. La noticia no solo fue inesperada, sino que desató una tormenta violenta dentro de él. Entró en depresión y sentía el inmenso vacío
que queda después de un cambio de semejante tamaño. Fue un poco doloroso porque igual, digamos, Gabriel, que era el presidente del canal, yo lo estimaba mucho, lo consideraba ya un amigo y muchas veces me apoyó, digamos, y sobre todo cuando el programa estaba en sus mejores tiempos. Y pues terminamos muy mal, en una discusión muy maluca en su oficina y pues qué pesar, pero me imagino que los grupos económicos y los medios de comunicación que le pertenecen a grupos económicos les toca tomar decisiones corporativas y ahí sí ya no hay nada que hacer. Y es la realidad, pues. Pero después de esa tormenta, vino el renacer abrazado a su sueño de niño, explorar el mundo. Ya entonces después vino depresión, ansiedad, medicación, no era vida, no dormía. Entonces como que dije, este es el momento de volver como a mi esencia, como por donde arranqué, que era la aventura, la naturaleza, la exploración. Y empecé a buscar la manera de financiarme mis propios viajes y hacer los viajes que yo quisiera hacer. Hasta acá he estado generando contenidos del océano, principalmente, yendo a lugares, digamos, más allá del que puede ir el turista, generando contenidos sobre cetáceos, sobre tiburones, sobre corales, pero como el mar está tan a punto de colapsar, pues cada vez que quieres ver megafauna o animales como deberían estar en el océano o como tal vez estuvo el océano hace 100 años, tienes que irte a lugares muy lejanos. Entonces lo que hago es financiarme mis viajes con ese trabajo. Entonces, sí, trabajo para poder hacer esos viajes, que son viajes que igual haría así no generara contenido. Puede que suene como el triunfo después de la censura, pero al trabajar de forma independiente, los obstáculos e injusticias no dejan de aparecer. Por una parte, enfrentarse al algoritmo de las redes sociales para monetizar el contenido es un reto que se renueva cada día. Y aunque Pirri ya gozaba de fama y contaba con el respaldo de miles de personas, las redes sociales los llevaban cada vez más a opinar sobre política y otros temas que años atrás causaron amenazas. De otro lado, la presión por obtener publicidad que le generara ingresos en su nueva forma de crear contenido también le despertó dudas éticas. Hace poco vinieron a ofrecerme una campaña de una bebida energética de la que había sido imagen hace muchísimos años, pero pues es que hace muchísimos años no nos habían contado la crisis del plástico. Pues esta vez me tocó decirles que no, porque no puedo estar hablando de que tenemos que parar el plástico de un solo uso y salir promocionando una bebida que la venden en plástico. Y ahorita estoy apostándole a hacer los contenidos que a mí se me den la gana, que es lo que he estado haciendo este año. Y creo que está ahí más o menos funcionando porque me han salido varios clientes. Y cuando Pirri habla de contenido que le da la gana hacer, no se refiere a otra cosa que hacer mucho más fuerte el vínculo que desde niño lo une a la naturaleza. Explorar lugares que lleven sus emociones a otro nivel. Pisar lugares donde probablemente los humanos nunca han puesto un pie. El auténtico sueño del explorador. Sin embargo, eso también despertó sensaciones agridulces. Cuando estaba en el volcán en el 2017, estábamos en el campamento base con el resto del equipo, que eran un documentalista vulcanólogo de Nat Geo que se llama Carsten Peter, y Geoff Mackley, que es un explorador neozelandés, y otro par así de cacaos así súper tesos. Y estábamos desayunando ahí en la carpa, en la tierra, pues, y uno de ellos dijo: voy a hacer una pregunta, pero contéstenme no como en las entrevistas, sino vamos a hablar aquí. Y yo era como espectador ahí. Entonces dice: ya pasamos el punto de no retorno, y nadie respondió. Y para mí esa fue la respuesta. Y ese día dije: voy a dedicarle lo que me queda de vida y lo que me quede en el banco a conocer las criaturas y lugares, ecosistemas que tal vez en 20 años ya no estén. Y entonces hago eso primero por una razón egoísta, porque yo quiero conocer eso, yo quiero ver eso antes de que se acabe, me encantan esas cosas. Y segundo, con la esperanza de que los contenidos que genere a través de eso en algo ayuden a que la gente cree conciencia y a cambiar un poco el chip. A ver si logramos corregir el rumbo, porque esto no va muy bien y nadie se lo está tomando en serio. Yo también he tenido la oportunidad de ver como la degradación en tiempo real. Y así como tú, pues tuve la oportunidad, siendo corresponsal también, de viajar a muchos lugares, cosas increíbles, ver lugares que de verdad lo marcan a uno para siempre. O sea, bucear en la isla de Cocos, en el mar de Cortés, en Revillagigedo,
de cierta manera, tuve la oportunidad de hacerlo con Sylvia Earle y fui con ella y yo me hundía y decía, wow, esto es increíble. Y ella me decía, esto es increíble, pero es una sombra de lo que era cuando yo empecé a bucear acá. Entonces mi pregunta es, eso me ha llevado a mí a lugares oscuros de depresión, o sea, a lugares que digo, verdaderamente estamos acabando el planeta. Y esto no es una frase inventada, esto es realidad, está pasando y se puede ver. ¿Cómo lidias tú con esa realidad tan fuerte que tú y yo hemos visto de frente? Es una lucha diaria porque las noticias buenas sobre el medio ambiente son muy pocas y son más simbólicas que otra cosa. Que nació un gorila de montaña no sé de dónde. Uno. Tristemente, además, el activismo ambiental está totalmente desorientado y muy manipulado. Entonces las prioridades se perdieron. Entonces son más importantes, para una gran mayoría de gente es más importante rescatar gaticos y perritos y no saben quién es la vaquita marina, ni el rinoceronte de Sumatra, ni el orangután de Indonesia. Ni les importa, ni a los medios les importa contar esas historias. Entonces es difícil que la gente ame lo que no conoce o se preocupe por lo que no conoce. Tiene que pasar una cosa así como lo de los incendios en Nueva Zelanda y ver el koala quemándose, pero igual el impulso dura 2 días. Y entonces la agenda también está, entonces ahí como, entonces está la agenda vegana extrema, la agenda de los ambientalistas que lo que quieren es joder a ver qué empresa les tira plata, que es negocio, muy dispersas las ideas, no hay un frente unificado que tenga las prioridades claras de qué es lo primero que tenemos que atacar. Entonces hay una gente allá muriéndose por los 20 conejos a los que maquillan y que sí, es terrible, me parece una vaina horrible, ojalá no se hiciera, pero creo que hay cosas más importantes que atender primero. Y lo primero que tenemos que atender es la pérdida de la biodiversidad. La deforestación es una cosa que se está comiendo el Amazonas en momentos y la pesca industrial está llevando al colapso del océano. Pero pues quién sabe de eso. La gente no tiene la más mínima idea de qué se come en su tarrito de atún McCams, ni y hay una cosa muy grave, y es que además la gran mayoría de la población mundial no está sentada dándose el lujo de en qué puedo pensar. No, la gran mayoría de la población está pensando qué va a comer hoy. Y mientras esa gente necesite pensar en qué va a comer hoy, pues no va a haber manera de que ellos tomen partido hacia el medio ambiente. Lo más triste es que la gente rica está pensando no en qué voy a comer hoy, sino en cuánta plata más voy a hacer, o qué voy a hacer para ganar más plata. Sí, no, es un planeta enfermo y es definitivamente, y es con algo que me he venido encontrando últimamente, que es un tema que estoy como estudiando, que es el de la estupidez, que es la norma, no es la excepción, es la norma. Y esto es como el malvado manipulando al estúpido y nosotros ahí en la mitad. Pero entonces, tú me decías cómo manejo eso. Entonces llegó un momento en que me tuve que meter en la cabeza que primero yo no soy el salvador del mundo, que es que así quisiera hacerlo no lo voy a lograr. Yo debo concentrarme en lo que yo puedo hacer, y en lo que yo tengo al alcance de mi mano. Si los presidentes o si a la cumbre del medio ambiente la patrocina Coca-Cola, ¿qué puedo hacer? Si Coca-Cola no reduce su producción de plástico, sino todo lo contrario, la ha cuadriplicado, mientras nos están diciendo a todos a que no usemos plásticos, ¿qué puedo hacer? Entonces trato de hacer lo que está al alcance de mi mano y ayudarle a quien le puedo echar una mano también, pero pues es que esto ya no depende de mí. Y yo no quiero vivir amargado y oscuro y con rabia y con rencor. Y entonces trato de alejarme de eso y trato de ir en busca siempre de lo hermoso, buscarlo, mostrarlo, comentar que está en peligro y tratar de transmitírselo a la gente. Y eso es lo que me queda y eso es lo que me hace más feliz en este momento. O sea, yo me voy a generar mis contenidos, pero lo que más me importa de ir a generar mis contenidos es los contactos y las interacciones que tengo con las criaturas, sobre todo en el océano. Entonces, hace poquito en Revillagigedo tuve un contacto con una manta increíble, una cosa que fue re loca, o sea, vino, se quedó encima mío, me dio vueltas, volvió, y yo decía, ¿qué quiere este animal, no? Qué berraquera, ¿no? Porque además venía y se me ponía prácticamente en la cara, hasta que dije, bueno, esto no se debe hacer, pero pues es que esta situación también es única. Entonces, con mucha timidez subí la mano y empecé a rascarle la barriga y se quedó ahí. Se quedó ahí como unos 20 segundos. Era una manta que le gusta interactuar con los humanos.
y eso no lo ando publicando, esos son momentos que se quedan para mí, y salgo llorando del océano y ahí me siento feliz y digo, vale la pena. Enfrentarse uno con la frustración de que cada vez que sale una fuente alternativa de energía, diga usted eléctrica, eólica o solar, la industria del petróleo va a pagar algún estudio amañado que diga que la energía eólica mata a las águilas migratorias. Y tienen las herramientas y los medios para que los medios que ellos manejan le den la misma importancia a ese estudio de 3 águilas por encima del estudio de los derrames petroleros de la British Petroleum, de lo que le hace el fracking a las fuentes subterráneas de agua, esa manipulación de la información. Entonces, uno llega, es demasiada frustración como es esa manipulación, pero pues no me puedo quedar ahí ya. Y puedo hablar con la gente hasta donde la gente puede debatir, pero que ya nadie quiere debatir, ya. No, ya, usted que es un progre, usted es un progre, es un extremista, un radical, repiten como loros, y es como, alguien hacía una analogía que me parecía muy simpática, es que el ser humano es como el idiota que se acaba de caer a un abismo y durante los primeros metros cree que va volando, pero bueno, no va volando, o sea, en caída libre a matarse contra el fondo y no se ha dado cuenta. Y así va el planeta. Así vamos, sí, así vamos. Es como dice Jane Goodall, que también he tenido la fortuna de conocerla, y ella tiene una frase. Ella hizo que me volviera la esperanza a mí, porque yo no tenía esperanza de nada. Y sí dice una cosa, dice, en este planeta hay mucho intelecto y nos la pasamos haciendo cosas llenas de intelecto y una cantidad de cosas interesantes, pero hay muy poca inteligencia, porque nunca ha sido documentada una especie que destruya su propio hábitat. Pues es que es muy de reevaluar ese concepto de nuestra inteligencia. Al final seguimos siendo viscerales, animales de manada, con machos alfas, es como que seguimos siendo hormonales. O sea, yo siempre pienso que ¿por qué los corruptos son tan corruptos? Pues porque esa es una extensión de tratar de ser el macho alfa. Porque que siguiera. Pero bueno, en fin, yo hace poco también entrevisté al capitán Paul Watson, que fue uno de los fundadores de Greenpeace, y que él tiene el Sea Shepherd, que es alguien que en realidad está haciendo acciones directas y reales para defender lugares y especies. Y pues es un hombre que vive en el exilio, que hay un resto de países a los que no puede ir. Un tipo que si va a Japón lo meten a la cárcel, si va a Costa Rica lo meten a la cárcel por defender el planeta. Y sin embargo él mantiene, cuando ya hablas con él, su discurso no es como ni siquiera de rabia ni de resentimiento, y dice que todavía hay esperanza. Y yo creo que es como mis amigos documentalistas allá en ese desayuno, porque después, cuando se acabó ya toda la expedición, les volví a hacer la pregunta, pero ahí sí a un micrófono, y entonces todos decían lo mismo, decían, no, estamos muy mal, pero estamos a tiempo. Y pues es que toca decir eso, así no sea cierto o así no lo creamos. O sea, si yo hago la matemática, digo que esto no tiene reversa. Ahora, lo que no tiene reversa es nuestra situación como humanos en este planeta, porque el planeta se regenera otra vez. Pues el Homo sapiens lleva 200 y pico mil años en la Tierra, y digamos que en los últimos 400 que nos vimos, bueno, los últimos 10.000 loquitos y en los últimos 400 re locos. Yo siento que la humanidad es como una criatura que está en la adolescencia. Está en el punto en el que puede madurar y volverse algo realmente maravilloso, viendo sus errores, o que se puede echar a perder del todo y perderse en la adicción al poder y al dinero y terminar muriendo. Igual especies, me imagino cuántas han habido y habrán existido y se habrán extinguido, y pues nosotros tarde o temprano también nos extinguiremos, depende de nosotros. Es verdad, pero también digamos que llevamos 5 extinciones masivas en el planeta y estamos empezando la 6ª, liderada por una especie que somos nosotros, y eso no tiene precedentes, yo creo que en la historia del planeta. No lo sabemos porque no sabemos qué había aquí antes, pero pues recuerdo, hubo una plaga de ratones en Australia. No me recuerdo qué fue lo que la disparó, pero las imágenes eran impresionantes. Eran ratones corriendo sobre ratones, y los granjeros desesperados no sabían qué hacer. Le disparaban al montón de ratones ya de la pura impotencia, porque era un mar de ratones. Finalmente, ¿qué pasó? Nadie podía parar esa invasión de ratones a las granjas. Finalmente, ¿qué pasó? Eran tantos que llegó una infección. En 4 días se acabó la plaga de ratones.
La naturaleza encuentra sus maneras de controlar y de volver al equilibrio, que es la única ley que en realidad existe en la naturaleza, la del equilibrio. ¿Tienes esperanza? Sí, pues trato de no perderla. Es difícil mantenerla porque uno no se levanta y ve buenas noticias o noticias que digan, no, esto de verdad va a ser un cambio, ¿no? Pero es que la esperanza toca tenerla, porque si usted no la tiene, pues apague y vámonos. Y la recupero mucho no por razones lógicas, no por estudios que salgan, sino porque me meto en el agua y veo a los ojos a una ballena de Bright, que es un mamífero, y que cuando ves a un mamífero a los ojos te das cuenta que es como tú, que es de sangre caliente, que hay una comunicación, y veo ese animal tan espectacular pasar al lado tuyo, hacer contacto visual. Inclusive una vez una ballena en Tonga me tocó con su aleta para apartarme un poco de su cría con una delicadeza que yo decía, es una criatura superior. Entonces me quedo con esos momentos, y en esos momentos mi esperanza es, la naturaleza es sabia, la naturaleza sabrá qué hacer. Si nosotros no hacemos algo, yo sé que la naturaleza sabrá qué hacer. Nos controlará con un virus, alguna cosa hará, ella dependerá o nos extinguirá, pero ella sabrá qué hacer. Pero esto se rejuvenece y se recupera. Según tú, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta hoy la humanidad? La sobrepoblación. ¿Y el peor problema ambiental también? Pues es que los problemas medioambientales vienen de la sobrepoblación. La cantidad de CO2 y de gases de efecto invernadero pues no salen de otra cosa que de las fábricas para producir cosas para los humanos, y de los carros en los que se mueven los humanos, y de los millones y millones y millones de motos que cada vez son más baratas que usamos los humanos. La deforestación es para hacer monocultivos o sacar más carne para darnos de tragar a los humanos y para hacernos cada día más productos que no necesitamos, pero que entramos en la vaca loca de eso del consumismo y de producir y producir y producir, y eso nada es eterno. Pero sí es la superpoblación en el sentido en que no consume lo mismo un americano promedio que una persona en la India promedio. Probablemente la vida de un americano promedio en cuanto a uso de recursos y consumo es 100 veces mayor a la de un hindú promedio. No, pues los Estados Unidos consumen más que cualquier otro país y no es el país más habitado del mundo. Pero entonces tenemos dos casos. Estados Unidos con una gente que consume, son 400 y pico millones de habitantes y pueden consumir 10 veces lo que consume un hindú. Pero los hindús son 1.100 millones. Entonces lo que los hindús no se consumen por persona, se lo consumen entre el grupo de personas, porque ellos, digamos, ellos no tienen planificación familiar. Para mí, desde donde uno lo vea, somos el humano, somos demasiados, está muy difícil ya que el planeta nos dé lo que le pedimos, porque sí, el gringo es una cosa de consumismo que realmente es grosera, ¿no? O sea, pero igual el hindú, el más pobre tiene celular. ¿Y qué momentos en todas tus aventuras que has tenido por el mundo, todos los lugares especiales que has estado y que todavía son maravillosos y que todavía nos inspiran a muchos para seguir haciendo lo que hacemos, qué momentos o qué lugares tienes tú como que puedas nombrar que te han inspirado, que recuerdes, que digas, wow, ese momento para mí fue... Ese momento en Tonga con la ballena y su vallenato es un momento que todavía no me cabe en la cabeza. O sea, es la delicadeza de un animal de 25 toneladas, que su aleta mide 5 metros, para tocarlo a uno con la suficiente precisión de no hacerle daño, pero igual retirarlo. Y sin violencia, o sea, ¿no? Con absoluta suavidad. Se puso inclusive panza arriba, que es una muestra de tranquilidad, y se hundió tranquilamente con su vallenato. Ese es un momento que me dejó como, wow. Las metidas a los volcanes, tanto el de Niñarongo como el de Marum, porque para mí lo más cerca que es ir a otro planeta es meterse en un volcán con un traje de aluminio para soportar temperaturas y pararse al lado de un lago de lava 500 metros adentro de un volcán y estar ahí, que la tierra vibre y las vibraciones te atraviesen, que es como si la tierra se te metiera por dentro. Eso es una cosa que solo lo ha sentido uno que se metió allá. Y eso te pone totalmente Yo salí con la cabeza flipando, como dicen, porque es conectarte con que en realidad somos polvo de estrellas, que quién sabe estas moléculas de carbono dónde estuvieron antes, que esto no es un planeta azul, es un planeta rojo, porque la capita de agua son unos centímetros y el resto para adentro es roca fundida y magma,
y que las cosas son infinitamente grandes hacia afuera del universo y hacia adentro de la partícula. Digamos, a mí me hizo meditar mucho sobre eso los volcanes. En África estaba haciendo contenido sobre cacería ilegal, de tráfico de marfil y cacería ilegal de elefantes, y tuvimos un día la grandísima suerte de que los 3 días que teníamos con el veterinario del Parque Nacional Tsavo, uno de esos días le pasaron el dato de un elefante que lo habían envenenado con una lanza. Y los envenenan con una lanza y los dejan ahí y esperan porque saben que se van a morir. La muerte es terrible porque es una agonía, etc. Y salió este señor en su camioneta y nosotros atrás en la otra siguiéndola, y logramos documentar todo el proceso de estos señores, apartar el elefante de la manada, separarlo, dormirlo con un dardo tranquilizante, con un rifle como de película, ver caer un animal de 5 toneladas, verlo totalmente frágil en el piso, el moco respirando ahí en la arena, ver estos tipos hacer una cirugía en 15 minutos, porque no tienen más, pues para sacarle el veneno y ponerle una plasta epóxica con antibióticos, que es y sí, lo lograron salvar. Y la última imagen es este man parándose y mirando a sus salvadores como si entendiera, y luego no salió ni siquiera huyendo, se fue caminando tranquilamente como si entendiera que estas personas le habían ayudado. Yendo a hacer un documental sobre la rana bacororó, de la que se saca lo que llaman en algunas partes el cambo, que es esta sustancia psicodélica, con los matsés en el río Yavarí, frontera entre Perú y Brasil. Después de 3 días río arriba, de pronto en la curva de un río vemos algo flotando en el agua y era un tigrillo. Entonces nos acercamos con el bote y vimos que era que lo venían cazando. Entonces ya cuando los cazadores nos vieron, se fueron, y nosotros le acercamos la lancha al lado del tigrillo. Y me acuerdo que mi primer impulso fue como ayudarlo a subir. Y el guía indígena que trajimos me cogió y me tiró hacia atrás, y después, claro, si yo le hubiera puesto mis manos, este tipo se hubiera agarrado de mis brazos con sus garras y me hubiera destrozado el brazo. Entonces digo, no, me explicó y pusimos como el palo del canalón y él logró subirse, pero no se metía. Se quedó ahí, era en esa esquina, porque igual nos veía como humanos, ¿no? O sea, no tenía ninguna confianza, ni creo que sintiera que lo estábamos salvando. Yo creo que él seguía en ese terror. Entonces fuimos yéndonos hacia la orilla, y ni siquiera esperó que llegáramos a la orilla. El man como que calculó y dijo, tengo estas fuerzas, ya me puedo botar. Y se botó y nadó hacia la orilla. Igual, salió a la orilla, se quedó mirándonos y se perdió en la espesura, como que... Y además después de eso vino toda la ceremonia con estos indígenas y el viaje astral y la cosa de la medicina. Entonces eso también fue un momento increíble. Después de haber viajado por tantas partes del mundo, ¿cuál es tu visión en Colombia? Siendo Colombia el país que es uno de los más biodiversos del planeta, ¿cuál es tu visión del país? Colombia es un país muy rico, tan rico que yo creo que es... Hay un chiste por ahí, dice que nos dieron tantas cosas que Dios al final dijo, no, pero no lo podemos dejar tan perfecto. Ya sé, metámosle unos colombianos. Entonces, pues acá, por un lado tenemos uno de los países más biodiversos y con más potencial en el planeta. Si quisiéramos, podríamos hacernos ricos de manera sostenible. Pero de otro lado tenemos todos los males juntos. Tenemos el mal de la guerra, tenemos el mal del narcotráfico, tenemos el mal de las mafias, tenemos el mal de la corrupción, y todos esos males atentan contra el medio ambiente. Todos de alguna manera afectan al medio ambiente porque todos están metidos en la minería ilegal, en la sobreexplotación petrolera, en la tala de los bosques, porque entonces acá nos dicen todo el tiempo que es que la deforestación es por los cultivos de coca, cuando el cocalero lo último que quiere tener es 10 hectáreas porque se las ven desde el cielo y se las fumigan. No, acá los que están deforestando son los ganaderos ilegales, y muchos de ellos... Ilegales también. Y ellos, exacto, en esa línea en la que están, o sea, ahí están los grandes cacaos del país también. Y pues con esta enfermedad de la codicia y esta, a ver quién lo tiene más grande, en la que vivimos manejados por estos personajes, pues entonces veo muy pocas, aquí hay muchas leyes, pero todo se queda en el papel. Entonces, Chiribiquete, la zona protegida más grande del mundo, maravillosa, Colombia, el tesoro de Chiribiquete, y ahí no están que lo deforestan. No tenemos las herramientas ni tampoco la voluntad para hacer cumplir esas leyes. Y eso sucede con casi todas las áreas protegidas.
así como con la humanidad, espero que como sociedad algo pase y tal vez las generaciones venideras reaccionen, porque tenemos con qué, o sea, tenemos con qué. Si lográramos hacer una paz, si lográramos tener la voluntad de anular a los grupos armados criminales, a esas mafias, al menos quitarles algo de poder, tendríamos las herramientas y el presupuesto para, o sea, si no tuviéramos una guerra podríamos cuidar estas selvas, estos parques nacionales, estos tesoros, podríamos tener allá a los soldados cuidando eso, que eso en el futuro va a valer muchísimo. Podríamos hacer que las naciones europeas nos pagaran por el oxígeno que producimos y esa plata se podría reinvertir en reforestar, en proteger, en educar, pero no hay la voluntad política. No hay la voluntad política. Está demasiado podrido el sistema. Tiene que llegar una nueva generación de políticos. ¿En qué crees tú? En el equilibrio. Creo que antes de que el ser humano existiera, siempre, desde que nació la naturaleza, la única ley de la naturaleza es el equilibrio. Creo en el equilibrio y creo que hay que alcanzar el equilibrio. Pues bueno, Pirri, ¿algo más que quieras añadir, que nos haya faltado? De momento nada, solo darte las gracias y bueno, muchas gracias también por este espacio que estás creando y espero que le llegues a mucha gente y que mucha gente de pronto reflexione un poquito con estos podcasts. Ojalá, espero lo mismo. Muchas gracias. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.